Bienvenidos al canal Material para el ATP y docentes. Compartimos con agrado la presentación de los nuevos materiales auxiliares para la educación preescolar. Gracias por vernos. Mistral, que está ubicada acá en la sede administrativa de la Avenida Universidad 1200 de la Secretaría de Educación Pública. En marco del mes del libro, en marco del mes de la educadora y del educador, pues estamos acá reunidos para conmemorar algo que nos parece, o celebrar más bien, festejar algo que nos parece histórico. Primero, la dignificación que estamos haciendo con los materiales educativos de la educación preescolar. Es importante hacer un poco de historia. Desde el 2004 a la fecha, los niños y las niñas solamente habían recibido un solo material y en conjunto, el conjunto de los materiales de educación preescolar eran solo 3 materiales. Hoy día, los materiales de la nueva escuela mexicana son 8 materiales que recibe, digamos, en el conjunto de usuarios, los niños, las niñas, las familias y los educadores y las educadoras. Y hoy sumamos 2 materiales más a esta gran familia de materiales educativos para la educación preescolar, para la fase 2, en el contexto de la nueva escuela mexicana. Estamos acá con el doctor Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos, acá presencial en la biblioteca, y nos acompañan desde Monterrey y desde acá, desde la Ciudad de México, la maestra Ligia Aranda García y el maestro Ricardo Secundino Méndez, ambos autores, revisores técnico-pedagógicos de estos materiales que, sin lugar a duda, llegarán a todas y a todos ustedes y les aseguro que lo vamos a disfrutar y a celebrar bastante, como lo hicimos nosotros en el proceso del diseño y de la innovación de estos materiales. Agradecer también además de los compañeros Ligia y Ricardo, todos los compañeros que nos acompañaron en la revisión técnico-pedagógica, en la revisión como músicos especialistas que contribuyeron entonces a que este material hoy día cobre vida. Quiero darle la palabra a nuestro director general de materiales educativos para que tenga el honor de presentarles a ustedes estos materiales, de comentar un poco estos elementos del diseño de ellos y además de cómo desde la nueva escuela mexicana continuamos desarrollando materiales educativos que resignifiquen la labor docente y que además continuemos todas y todos construyendo y consolidando este paradigma educativo en construcción. Los materiales educativos entonces son un puente, son una puerta para pasar de esa visión instrumental a una lógica que construya y consolide desde el codiseño, desde el programa analítico, las lecturas de las realidades y transformemos de una vez por todas el sistema educativo nacional. Adelante, doctor. Compañeros de todo el país y de todo el mundo que nos deberán estar siguiendo en este momento. Pues sí, nos encontramos en este Amoxcali. Más que una biblioteca, para nosotros es ese Amoxcali, el lugar donde resguardamos nuestros códices, que esto fue un sueño, hay que decirlo. La Secretaría de Educación Pública no tenía un fondo histórico donde se tuvieran los materiales conservados de materiales educativos, de los libros de texto. Por ahí la Conalitec guardaba algunas cosillas, pero no teníamos reunidos todos los materiales, ni tampoco los complementarios, las bibliotecas que se habían mandado a las aulas. Así que creamos este espacio, este Amoxcali, Gabriela Mistral, donde los tlacuilos de la Dirección General de Materiales Educativos conservan las copias de todo lo que hemos hecho, de nuestros 106 materiales que hoy conforman la familia de libros de texto gratuitos y los materiales complementarios. Ahora, ¿qué vamos a presentar el día de hoy? Es un trabajo que en realidad apasiona, porque no hay códice pequeño para nosotros, para la Dirección General de Materiales Educativos. Todos los trabajos que hemos publicado los guardamos en el corazón y los defendemos con mucho ahínco.
Y aquí vamos a hacer público los últimos dos que se han diseñado en la dirección, que recuperan dos tradiciones que se habían quedado en el olvido. Y aquí recupero las palabras de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, donde en los días anteriores mencionaba la importancia del canto. Y decía ella que más que orquestas, ella ha soñado con que haya coros en las escuelas, que en las clases se canten las cosas. Y es una tradición que se había perdido, también hay que decirlo, en las políticas neoliberales. En lugar de fomentar el canto, se fomentaban aquellas orquestas porque ahí era donde había el dinero. Instalar una orquesta es costoso y se podía a través de esos contratos, esas compraventas, de esos materiales educativos, de esas guitarras, esos instrumentos, inflar los precios y hacer su agosto, y lo hicieron en el sexenio de Peña Nieto, y todavía al inicio de este sexenio había una política muy fuerte para instalar orquestas en todo el país con esas políticas neoliberales. La doctora, la compañera presidenta sabe muy bien eso, y entonces ella dice, no más que orquestas donde se desvíen los recursos, vamos a recuperar el canto. Y aquí vamos a presentar dos materiales. Primero hablaré de este cancionero que lleva por nombre Cantos y Juegos Infantiles. Cantos y Juegos Infantiles, que ahora lo verán más al rato, lo verán en pantalla, recupera una tradición que en el siglo XX estuvo muy, muy presente, que es la de la publicación de canciones populares a través de cancioneros. Una tradición que se fue perdiendo, pero hay que rastrear la importancia de ese canto y de esos cancioneros. Yo recuerdo, Sadi, que como en la época colonial, cuando llegan por ahí de 1519 los españoles y empiezan los procesos de evangelización, hubo toda una satanización al canto. Así es. La cultura mexica tenía algo muy peculiar, lo llamaban la flor y canto, que era la manera en cómo ellos entendían su cosmovisión, cómo se integraban con el mundo. Nosotros tenemos tlatoanis legendarios en cuestión del canto, como Netzahualcóyotl, que fue el rey poeta. Y cuando uno consulta los procesos de evangelización y ve uno las cartillas, o lo que nosotros llamaríamos en época moderna los catecismos con los que evangelizaron a nuestros pueblos originarios, veríamos que hay dos habilidades que se desarrollaban en esos catecismos. Una era estar quieto y otra estar callado, que daban cuenta de cómo el pueblo, nuestros pueblos originarios, para ellos era tan importante el canto. Y es que esto venía de una preocupación profunda. O sea, ¿cómo olvidar cuando por ahí en el siglo IV de lo que llamamos nuestra era, o de esta era eurocéntrica, en el siglo IV, San Agustín, cuando estaba haciendo su tratado sobre la música, lo que se llaman los 6 libros de la música, en el primero de ellos menciona que van a ser 7, libros de música, donde el último se le va a dedicar al canto. Y cuando termina los primeros 6 tratados sobre la música, se da cuenta que la música puede ser peligrosa en la cuestión del canto, porque la gente puede seducir a otra, puede transmitir ideas a través del canto, y que esas canciones y esas ideas pueden fijarse en la memoria para toda la vida. Y dice, eso puede utilizarse para el bien y para el mal, dirá San Agustín, y le preocupa que su tratado pudiera ser utilizado para hacer canciones que fueran en contra de la moral judeocristiana, y decide San Agustín dejar su tratado en 6 libros y no hacer el último libro, el del canto, dedicado a la música. Eso nos habla de la importancia de lo que es el canto para la formación del ciudadano, para la moral, para la cultura popular. Les decía, en el siglo XX vemos una gran tradición de cancioneros que poco a poco se fue perdiendo, en donde todos ustedes recordarán cómo esta lírica tradicional pues recuperaba, por ejemplo, el tema del amor, el tema de la fraternidad, el tema de la familia. O sea, eran temas recurrentes en la canción popular, y que cuando uno nos acercamos a la lírica tradicional, pero ya de corte culto, a la lírica culta, a la poesía que se publicó en el siglo XIX y en el siglo XX, vemos cómo esos
temas del amor, de la fraternidad, de la familia, de las costumbres del día a día no eran tan recurrentes. O sea, tan solo por recordar la lírica de principios del siglo XX, no es lo mismo los corridos de la Revolución Mexicana y los temas que ahí se abordan, del tema del sufrimiento, el hambre, las injusticias, las desigualdades, y cómo, por ejemplo, López Velarde aborda en Sangre de Bota, por ejemplo, el tema y eso que es uno de nuestros poetas que tenemos sobre la tradición, digamos, cotidiana, que habla acerca del día a día, de cómo se vive, pero a través de la lírica culta, y vemos cómo el filtro que hace López Velarde de lo que pasaba día con día es un filtro que despoja todo ese hecho cotidiano. Y a pesar de que López de Velarde va a ser uno de los pilares de este reconocimiento de la importancia de la familia y de lo que sucede en casa, de la cuestión hogareña, de la hospitalidad que se vive en los pueblos, en las comunidades, en la familia. Y aún así, esta lírica culta ve esos temas como algo irrelevante. O sea, lo importante para la lírica culta pues será la vida, la muerte, el amor idealizado, la mujer idealizada, el hombre idealizado, la política idealizada. En cambio, la lírica tradicional, la lírica popular, deja de lado esos temas que la cultura culta o la alta cultura toma como hecho cotidiano y se acerca a lo más fraternal. Se acerca a la familia, se acerca a lo más humano, se acerca al amor, se acerca a las relaciones que se dan día con día. Y bueno, pues es por eso que la Dirección General de Materiales Educativos, tratando de recuperar toda esa tradición del siglo XX en cancioneros, formó este libro, Cantos y Juegos Infantiles. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar canciones populares, rondas que para algunos maestros jóvenes, recién egresados del normalismo, pues no les sonarán ya le hablan de tiempos lejanos. Entonces lo que hace la dirección es recuperar estas canciones populares, estas rondas populares, y ponerlas al servicio de nuestras comunidades en las aulas, para que a través de ellas se puedan recuperar aquellos valores que formaron cierto tipo de ciudadanía que hoy añoramos, una ciudadanía solidaria, una ciudadanía empática, una ciudadanía que sabe que la música, el canto genera comunidad, genera compromisos, genera vínculos profundos. ¿Qué van también a encontrar en ellos? Ya los mostrarán en unos minutos, porque no solamente van a decir, bueno, hicieron ahí una búsqueda en archivos, una búsqueda en la tradición popular y recuperaron los cantos y las rondas que antes teníamos. No solo es eso. No solo es eso. Los compañeros, los tlacuilos de la Dirección General de Materiales Educativos se dieron a la tarea de darles voz y darles música a esos cantos. Así que a través de los códigos QR que aparecen en las hojas que ustedes van a poder descargar desde el día de hoy, podrán ustedes escanear ese código y los va a redirigir a la música y a la interpretación sonora de esos cantos. Para aquellos que no lo conozcan, va a venir también la partitura para que puedan ellos reinterpretar esas canciones y esas rondas. Una pista. Para que las educadoras, en conjunto con los niños y con las niñas, la canten. O sea, no solamente se queda en la partitura o el video donde se canta, sino que también hay una pista que allí hay que decir y celebrar la curaduría de Ligia Aranda García, esta maestra que sin lugar a duda es parte, ¿no?, de esos tlacuilos de la Dirección General de Materiales Educativos, que además de la investigación, Ligia es la voz y es el piano en este cancionero, y que van a poder entonces ustedes encontrar allí todo esto que menciona Marx, y adicionalmente algunas recomendaciones a manera de posibilidades de cómo eso se puede implementar o llevar a cabo en los jardines sin que sea una receta, sin que se despegue de las 6 modalidades que proponemos desde la Dirección General de Materiales Educativos de cómo se están organizando los jardines de niños y de niñas, y entonces cómo se recuperan estos elementos ya no de manera ornamental ni de manera
o sea, desde una visión folclorizada, como sí lo vimos en modelos educativos anteriores, que las artes, la música era solamente relleno. Al Festival de del Día de las Madres, entonces hacemos unos cantos, los niños cantan, pero sin valorar la identidad, sin recuperar nuestra cultura, nuestras lenguas, quizás solamente como elementos decorativos y recreativos. Entonces, en esta recuperación específicamente de estos cantos y de estos juegos, nos invitan además a recuperar esa tradición de nuestros pueblos originarios, sí, que cantaban, que jugaban y que celebraban la vida a través del canto y de las distintas expresiones artísticas. No, y también decirlo, las políticas neoliberales que se instalaron en los periodos anteriores veían esas acciones como carga administrativa. Se asumía que bueno, que en las escuelas se hace poco, y entonces para sacar más votos, para hacer ver que el maestro está haciendo su trabajo, pues que haga el Festival de la Madre, que haga el festival de esto, que empiecen toda esta carga administrativa, que las maestras y los maestros del país pues le daban cierto sentido en su día a día, pero que desde lo institucional pues solamente era cubrir con un requisito, solamente para seguir fiscalizando, seguir midiendo al maestro en esa fiscalización, entendida como calidad educativa, ¿no? Al fiscalizarlo. Pero bueno, regresando otra vez al tema de estos cancioneros, este cancionero en particular, como dice Sadi, no solamente es el trabajo de historiografía literaria donde se recuperan estas rondas y estos cantares clásicos, sino también abre la puerta a que en un futuro empecemos a diseñar cancioneros ya no con las letras clásicas, sino ahora nuevos cancioneros. Se haga una convocatoria a nivel nacional a los maestros para empezar a diseñar desde este espacio con estos tlacuilos nuevos cantos, nuevos himnos, nuevas rondas que ya no solo trabajo histórico de aquellas rondas clásicas, sino ahora unas rondas modernas que hablen de las crisis civilizatorias que vivimos hoy en los diferentes territorios, de las culturas, de la manera en cómo se entiende la familia, de la manera en cómo se entiende la fraternidad y la sororidad. Pero bueno, sigamos avanzando. Ese es todo el anuncio que tiene hoy la Dirección General de Materiales Educativos. No, tenemos un poco más. También se diseñó este segundo material, trazos y trinos. Las compañeras y compañeros de preescolar ya, y junto con los de primaria, ya les recordará un poco este libro de texto. Trazos y palabras y trazos y números se han convertido, en especial trazos y números, en unos libros ahí muy cotizados, y que se ha hablado mucho de ellos últimamente, porque justamente será trazos y números los que están evaluando el Cinvestav. De los dos libros que están evaluando, fue lo único que ellos creyeron que ahí están las matemáticas, no fueron a los de proyectos ni a los de saberes, sino están atrás de trazos y números, que eran casi un material complementario, hay que decirlo. O sea, estos materiales se pensaron no como libro de texto, se subió al libro de texto porque se tuvo el presupuesto, el recurso suficiente para que en primaria estuviera trazos y palabras y trazos y números, y se pudo hacer de manera impresa, pero en realidad no se pensaron dentro de la familia del libro de texto. Es un libro que acompaña como material complementario para trabajos de caligrafía, trabajos de apropiación del lenguaje, ya no desde un punto de vista sociocrítico, es decir, ya no desde la lectura de la realidad y viendo el lenguaje como una cuestión en un marco sociológico, sino ya visto más desde la gramática, desde la lingüística, digamos que el desarrollo de esta motricidad fina que dé pie a la adquisición del lenguaje. Así se entendió trazos y palabras, y trazos y números es muy parecido. Bueno, pues ahora esperemos que también quiera el Cinvestav, porque es un libro muy interesante que creo que aprenderían muchos si se acercaron a él. Este de trazos y trinos porque contienen muchos ejercicios sobre matemáticas, vistas desde la adquisición del lenguaje matemático. Vienen muchas actividades, se proponen actividades para que la educadora, el educador en preescolar pueda desarrollar en clase con sus estudiantes
y vincularlos, darle los primeros elementos de las nociones musicales. Uno cuando uno lee, por ejemplo, los 6 libros de la música de San Agustín, ve la complejidad de la música, que no es algo tan sencillo, que no solamente es tocar un instrumento musical y si fuera, digamos, que una guitarra o un arpa, pues empezar a rasgar y eso es todo. No, está vinculado el cuerpo en esa apreciación musical, es decir, las canciones y los tiempos y los silencios que se utilizan al desarrollar una canción se vinculan con la vida, con el ritmo al respirar, con los latidos del corazón, con el día y la noche, con las olas del mar. Todo en el universo está regido por los ritmos. Y estos ejercicios que encontrarán en Trazos y Trinos son ejercicios vinculados a entender cómo se articula la música, que la apreciación artística no es solamente una cuestión de usos y costumbres o una cuestión de ornamento de sentido común de decir, a mí me gustó la canción, sino que va más allá. Hay todo un arte, hay todo un método para que aquellos sonidos que aisladamente no tendrían ninguna apreciación artística, pero al momento de vincularse, organizarse a través de silencios y a través de ciertos momentos, entonces sucede la magia. Y aquello que pudo haber sido ruido sin sentido se convierte en una canción, se convierte en música. Y ese proceso de crear música, pero también de interpretarlo es complejo. El sujeto lo adquiere a través de su cultura, en el caso de la lírica y de la música popular. Y en el caso de la lírica culta y de la poesía y de la música culta se aprende en las escuelas cómo interpretar o cómo apreciar una ópera, cómo apreciar un aria o cómo apreciar un soneto, una zarzuela, una décima, una comedia clásica escrita en verso. Todo eso lo aprendemos de manera metódica a través de un arte que es complejo. Bueno, pues Trazos y Trinos generan esas actividades iniciales donde el estudiante, el alumno, la alumna va a comprender, va a entender que la música es algo complejo, que no es algo tan sencillo, que no solamente es de abrir el corazón y abrir el espíritu a la apreciación artística, sino que atrás de cada canción hay todo un método, hay toda una estrategia que utilizó el autor para tratar de transmitirnos esos sentimientos y que en la medida en que vamos entendiendo cuál fue su estrategia, cuál fue su plan, entonces comprendemos niveles del hecho musical que antes no entendíamos. Sin duda, en un primer momento, pues te puede gustar la canción, pero en la medida en que vas entendiendo cómo los silencios articulan, cómo se articulan los instrumentos musicales, entonces llegamos a otro nivel de apreciación y entonces nos vinculamos aún más con el autor, nos vinculamos aún más con el cantante, se generan estos compromisos solidarios de creación de comunidad. Así que, compañeras, compañeros de preescolar, ojalá que les guste Trazos y Trinos. Es un documento muy interesante porque las técnicas que están planteadas aquí, los ejercicios, no los tiene ni primaria. Los libros de primaria, en caso del desarrollo musical, a veces se quedan cortos con lo que alcanza a describirse a través de Trazos y Trinos, porque la manera en cómo se entiende la música, los silencios y el canto es muy compleja en este libro y creo que dará mucho que decir. Así que los invito a que lo descarguen, a que se acerquen a él. Ya veo aquí en el chat que nos preguntan ¿y cuándo estará al alcance de todos? Desde el día de hoy estará en el portal de la Dirección General de Materiales Educativos y esperemos que en los días futuros pues la CONALITEC lo quiera también subir en su portal, si no estará en el de la dirección. Es un material complementario, no es un libro de texto. Son materiales complementarios. Ustedes dirán, ¿por qué no sube al libro de texto? Por una cuestión de presupuestos. Estamos haciendo todavía los números para ver cómo logramos que estos materiales lleguen a ser parte de esos 106 libros que hoy conforman la familia y que ha sido una conquista social. Dirán, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues se necesita hacer reingeniería en los presupuestos para ver cómo sí llegamos a incluir estos 2 nuevos materiales en ese tiraje. Pero mientras que eso sucede, es decir, no para el ciclo escolar en agosto, sino para el siguiente año, mientras que logramos hacer esa reingeniería para
para que estén a disposición. Veremos qué impacto tienen en la comunidad, en nuestros colectivos, el uso de estos materiales, hasta dónde ustedes creen importante que se impriman y que lleguen a todas las niñas, niños de este país. Y les digo, abrimos la invitación, hagamos cantos y juegos infantiles, es decir, hagamos una convocatoria para crear un nuevo libro de cantos y de rondas, pero ahora moderno, donde no sean un trabajo de historiografía literaria o historiografía musical y recuperemos los cantos clásicos, sino que ahora haya una propuesta artística innovadora, fresca, desde todos los territorios, donde se recuperen esos cantos y esas rondas modernas desde lo cotidiano que se están diseñando en esas aulas y conformamos un nuevo cancionero y dejamos para la historia en esto de Amoxcali un nuevo códice que hable ya no del pasado lejano, sino de lo que hoy vivimos en estas crisis civilizatorias. Bueno, compañeros, nosotros ya platicamos mucho. Ahora le vamos a ceder la palabra a los autores, a la gente a los tlacuilos que estuvieron ahí conformando estos dos códices para que nos platiquen sus experiencias, tanto en la cuestión del análisis de lo que se estaba haciendo, es decir, el dictamen que hicieron de los materiales, como el acompañamiento que hicieron en la Dirección General de Materiales Educativos. Pues bueno, yo quisiera iniciar este espacio diciendo que en el año 2023, iniciaba el año del 2023 y yo soñaba el cancionero y trazos y trinos con Ricardo Secundino. Un día sentado acá en las instalaciones de la Dirección General de Materiales Educativos, yo le decía, Ricardo, ¿por qué no hacemos un cancionero? Y la idea era que saliera incluso cuando salieron los materiales educativos ahora para el ciclo 24-25. Y bien como lo señalas, Marx, no fue cosa sencilla. O sea, realmente este proyecto, estos dos libros cambiaron de nombre por lo menos 5 veces, cambiaron de forma incluso hasta 4 o 5 veces. Quiero agradecer muchísimo a Carmen Rendón y a Luis Pereira, que hacen parte de la Dirección General de Materiales Educativos, que acompañaron este proceso desde siempre y que en conjunto con Ligia y con Ricardo, pues bueno, hoy materializamos estos, pero tenemos otros por allí que vamos a continuar trabajando en este tema de las artes y de la nueva escuela mexicana. Fíjense, quiero presentarles a Ligia, a nuestra colega Ligia Aranda García de la Ciudad de México, profesora, educadora de educación preescolar, profesora en educación artística, especializada en música, piano y coros. Cuenta con un posgrado en educación artística, cultura y ciudadanía. En el ámbito de la educación preescolar se ha desempeñado como docente, directora técnica, apoyo técnico pedagógico y ha impartido N cantidad de cursos, talleres, seminarios a docentes de educación preescolar y además ha realizado un sinfín de arreglos musicales para niñas y para niños de nuestro país, además que tiene una voz hermosísima. Ligia, adelante, bienvenida, es agradecerte. En nombre de todos los niños y de las niñas de este país nos quedamos cortos, pero agradecemos muchísimo tu participación, así que adelante, te escuchamos. No, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, estoy emocionada por compartir con ustedes nuestros libros, ¿verdad? Y pues yo me voy a enfocar realmente a lo que es el contenido del libro porque ya nos hicieron todo unas referencias de lo mismo. Este libro es un viaje a través de la cultura y tradiciones de nuestro país, enfocándonos en los cantos y juegos que han sido una parte importantísima de muchas generaciones, ¿no? Como educadora y especialista de música, he observado la necesidad, como todos nuestros compañeros, de la aplicación de la música a través de las artes o con las artes en nuestra educación preescolar y brindarles esta herramienta de trabajo para nuestros compañeros, compañeras educadoras y todo lo que conviene a nuestra educación preescolar. A través de este libro, una cosa que a mí me gustaba siempre es que los niños disfruten, exterioricen, jueguen y sean felices durante toda su jornada y tanto en la escuela como
en su ámbito familiar y en toda la comunidad educativa. Bueno, estos libros, me voy a enfocar en el mío, que es el de Cantos y Juegos Infantiles Tradicionales de México. Consta de 13 cantos infantiles y de 10 rondas infantiles que se han transmitido de generación en generación. Es una colección, una selección que se hizo, como ya se mencionó, muy minuciosamente, y todo se adaptó, se bajó al nivel preescolar, que es con lo que pues nosotros vamos a trabajar con ello. Este está acompañado de unas ilustraciones preciosas que a mí me encantaron, la verdad, y ellas hacen hincapié en todo lo que es la letra de la canción, ¿sí? Nos reflejan parte de la letra de nuestras canciones, y también están, pues, por supuesto, todos nuestros compañeros que lo hicieron, ¿sí? Al mismo tiempo, hay unas explicaciones muy pequeñas, sencillas, son sugerencias de estos cantos para que ustedes los puedan aplicar, y cualquier persona, cualquiera, puede leerlo y lo puede aplicar, ¿no? El canto y el juego en cualquier situación. En cada canto viene, como ya lo mencionaron, un apoyo audiovisual. Viene, ahorita lo vamos a observar, todo esto que estamos observando es toda nuestra introducción, todo nuestro apoyo técnico, pedagógico, histórico, todo lo que se refiere a nuestras bases de pues nuestros cantos, de dónde se... Dicen que se perdió el audio. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Ah, perfecto. Aquí tenemos los ejemplos de de los cantos. Viene la partitura, el arreglo que les comenté, la letra, el hipervínculo y la sugerencia, ¿sí? Así vienen todas las canciones. Y en el video, como te comenté, lo repito por si no se escuchó, viene la letra hablada, porque no es también leída, viene el canto con la música, que te canto la melodía solita, viene la pista sola, para que tú lo puedas trabajar con tus chiquitos. Esto todo es de una manera sencilla, para adaptándolas pues al nivel preescolar, ¿verdad? Este cancionero está pensado para los niños de preescolar, niñas y niños de preescolar, pero es una herramienta para el docente. Si la educadora, el educador, el docente no lo conoce, no lo experimenta, no lo vive, es muy difícil que lo pueda transmitir. Entonces, al final vienen unas pequeñas sugerencias que yo hago sobre pues, varios puntos que la docente tiene que conocerlo primero. Si quiero aplicar alguna canción, pues la conozco, la trabajo y ya después lo aplico en mi aula. También al cancionero puedes escoger el canto que tú quieras en el orden que tú quieras. No hay 1, 2, 3, 4, no. Tú puedes escoger la 1, la 20, la 5, la que tú quieras. No hay un orden en cual se puede trabajar, y todos los juegos se pueden realizar en cualquier momento también de tu jornada. Lo importante es cantar, jugar, convivir y disfrutarlo, ¿no? También se pueden implementar en cualquier modalidad de trabajo. Si estás trabajando por centros de interés, por rincones de aprendizaje, talleres, aprendizajes basados en proyectos, en el que tú quieras, tomas la canción y la adaptas a tu
modalidad de trabajo. Algo que sí me movió mucho es que es importantísimo que la docente se anime a cantar, ¿sí? Porque realmente casi ya no cantamos en el aula, ni en la regadera, ni en la casa, ni nada. Entonces, es muy importante que la docente cante, juegue, realice las actividades musicales con las niñas y los niños. Se tiene que involucrar y si tiene especialista, pues qué mejor que preguntarles al especialista cualquier duda, ¿no? A ver, es que entró otro. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Estos cantos y juegos son flexibles y también se tienen que adaptar a tus necesidades educativas, ¿sí? No son así, esto es y punto, o sea, no. Hay unos cantos que, por ejemplo, hacen movimientos de cabeza, mano, entonces tú puedes ahí adaptarlo a tus necesidades educativas o a tu tema o a lo que estés viendo de tus proyectos en tus actividades. Aquí vemos, por ejemplo, también la lírica infantil, ¿no? Que nos cuentan una pequeña historita, una pequeña algo. Tú lo puedes adaptar también. Por ejemplo, si son niños pequeños, primero, segundo, no sé, los chiquititos, con que cantes la primera parte es más que suficiente. Y esa la repites. Si son niños ya un poquito más grandes, entonces tú ya lo puedes avanzar y lo puedes hacer más largo. Eso depende ya de tu decisión, ¿no? De con qué estás trabajando, tus necesidades educativas. Ya para terminar, bueno, que son flexibles y que, pues, vamos a recuperar todos los cantos y juegos infantiles de México. Vamos a seguir transmitiendo y seguir fomentando nuestra hermosa cultura, ¿verdad? Que este es un enfoque que también quería darle a nuestro libro. Y pues no sé, vamos a seguir fomentando y espero que les guste mucho. Practíquenlo, implementenlo, es valiosísimo este material y sí está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, le daremos el paso. Muchas gracias, Ligia. Bueno, ya las educadoras, las familias ya te escucharán y te escucharán en voz y en piano en este material. Así que bueno, ya escucharán, ya le pusieron rostro a la voz Sí. de Ligia que está allí en este material. Quiero ahora darle paso a Ricardo Secundino Méndez, un gran amigo, un gran colega con el que compartimos no solo las artes, sino también la literatura, porque Ricardo es originario de San Pedro, Coahuila, es licenciado en educación preescolar, aunque está en Monterrey, es el licenciado en educación preescolar, maestro en estudios literarios y musicales y doctorante en investigación interdisciplinaria con énfasis en estudios de educación y cultura. Sus actuales líneas de investigación son los símbolos urbanos, la canción popular y la hermenéutica analógica. Con Ricardo aprendí una palabra extraordinaria: paisaje sonoro. Lo que ocurre en mi comunidad, lo que ocurre en mi barrio. De pronto cuando estamos en la casa, quizás un domingo muy temprano y escuchamos compra colchones. Ahí me enseñó Ricardo que eso es un paisaje sonoro, que así suena mi comunidad, que así suena mi barrio, mi colonia. Y a partir de allí hay entonces múltiples paisajes que con Ricardo trabajamos en este material, trazos y trinos. Así que bueno, Ricardo, bienvenido y también muchísimas gracias. No, al contrario, siempre agradecido, doctor Sadi. Y qué bueno que señalas eso, porque esas interacciones con los sonidos, por ejemplo, con ese pregonero, eso es un símbolo. Y los símbolos, dice Mauricio Bechot, aglutinan, reúnen. Y por supuesto hoy lo que más nos hace falta es esa reunión, ese aglutinar. En ese sentido, hoy que pienso en trazos y trinos, he de remontarme al año 2018, al Jardín de Niños del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, Laura Méndez de Cuenca. Junto con dos cómplices, Guadalupe Cancino y Griselda González, plantamos los primeros esbozos de un abordaje interdisciplinar de la música en preescolar. Salí después de esa escuela tocando puertas para hacer realidad este anhelo. Muchas no quisieron abrirlas, otras que estaban abiertas se nos cerraron y así continúan. Pero no nos rendimos y hace 2 años que conocí aquí a mi amigo Sadi, como bien lo señala él, me dio su voto de confianza para integrarme al equipo del doctor Marx Arriaga.
Trazos Citrinos empezaba a tomar forma. En esta ocasión, para beneficio no solo de una escuela, sino para todas las del territorio nacional. De la mano de mis nuevos cómplices, creamos un sólido equipo interdisciplinario en el que no solo encontramos talentosos músicos como Brian Aldair, como Luis Enrique Pereira, sino pedagogos y especialistas en diversos campos del conocimiento, física, biología, tecnología y comunicación, como Jorge Montaño, Carmen Rendón, Enrique Núñez, Gabriel Calderón, y por supuesto un galardonado con 2 premios nacionales de dramaturgia, mi amigo Carlos Nava. La urdimbre que da unidad a esta propuesta parte del sonido en su rostro más puro y cotidiano, articulado por el tiempo, el espacio y la forma. Es decir, asume que a partir del tiempo, en tanto ritmo, el espacio, como los vastos territorios de nuestro México, y la forma, canciones, musicogramas, es como se piensa la identidad cultural desde el sonido. El ritmo como manifestación de temporalidad nos enmarca como sujetos históricos. El espacio da pie al territorio y este al lugar mediante el suelo que lo compone y las interacciones entre quienes lo habitan. La forma es la estructura que personifica, que otorga corporeidad y que a su vez también configura posibles esquemas para desprender o aprender, desaprender la realidad. La forma es el logos. 2 subjetividades fluyen en un continuo que otorga sentido. Así, el tiempo, espacio y la forma que configuran a Trazos Citrinos es una invitación para construir sentido desde sus lugares, desde su experiencia y, por supuesto, desde sus anhelos. En el documento van a encontrar música instrumental, paisajes sonoros, como ya se ha dicho, sonidos, incluso ruidos, pero hoy quiero resaltar la importancia de la canción y puntualmente de la canción popular, porque también hay canción de tipo concierto. La canción opera como un potente recurso para detonar la memoria del espacio vivido, genera y fortalece los vínculos entre las personas y su territorio, activa disposiciones y dispositivos para la acción. Y sí, cuando digo dispositivos, me refiero de lleno y completamente a Giorgio Agamben y a Michel Foucault. En la sociedad, la canción ha adquirido un posicionamiento privilegiado porque construye identidad, otorga sentidos, denuncia aquello que no se puede nombrar y acompaña durante experiencias como enamorarse, desenamorarse, arrullar a un bebé, desahogarse e incluso olvidar. En otras palabras, sería imposible pensar que vivimos sin canciones. Más aún, no hay comunidad sin canciones. Trazos Citrinos reconoce la diversidad como piso común. Ese fue el gran meollo y el gran desafío al que nos encontramos como equipo de trabajo durante estos 2 años. En los preescolares de México hay excelentes docentes que su vínculo con la música es mediante partituras, tablaturas, de manera lírica exponiéndose directamente a la fuente del sonido, y hay con formación musical y otros sin ella, pero todos con un sólido sentido musical. En todos los casos, el lenguaje de la música tiene que llevarse a las niñas y a los niños de preescolar porque es un derecho cultural y por tanto un derecho humano. Así, hemos diseñado esta propuesta para ser abordada de manera intuitiva, con o sin conocimientos de música. Encontrarán actividades muy simples en las que se abordarán las cualidades del sonido, otras más retadoras en las que se grafica la relación sonido-espacio y otras en las que se ofrece una aproximación a la notación musical. En todos los casos, apelamos al interés superior de la niñez para garantizar que la música adquiera un lugar privilegiado en la vida cotidiana, enriqueciendo las posibilidades de comunicación, es decir, como lenguaje y como tal, el punto de partida ha sido el actual plan y programa de estudios de preescolar. Quiero cerrar mi participación deseando que este material llene de música a los preescolares y las preescolares de México y que sirva como un detonante para construir los sentidos que merecen nuestras niñas y niños. Una vez más, muchas gracias al equipo, a Sadi y al doctor Marx por este voto de confianza. Bueno, compañeras, compañeros, pues ya vieron la importancia de estos materiales. Yo me quedo, Sadi, con 2 temas que se han colocado en la mesa y que hablan de los tiempos que vivimos y también de esas crisis civilizatorias. Primero, la pérdida del canto. Creo que es fundamental. O sea, hoy vamos en el transporte público, cada uno ensimismado, preocupado por el estrés cotidiano, por las deudas, por la precariedad que vivimos, los niños preocupados por la violencia que hay en las aulas.
y cada uno va en ese transporte público ensimismado en el teléfono, con audífonos, cantamos o tarareamos, pero ya en silencio o en lo privado, sin que se convierta en un hecho social. Y creo que, como bien dice, o sea, como bien lo expusimos aquí, la pérdida del canto, la pérdida de la habilidad del canto también es una pérdida de habilidades sociales. Entonces, ojalá que estos materiales sirvan para recuperar estos vínculos que tenemos hoy rotos, estos puentes que hoy se han roto. Y otro, en esta nueva ilustración o otra vez predominio de los saberes eurocéntricos, o como diría Theodor Adorno, ¿no? En esta dialéctica de la ilustración, pues vuelve otra vez los temas con estos gobiernos de ultraderecha del fanatismo por la ciencia, la tecnología, asumiendo que ahora sí, esta es la buena, y que con dominar el fondo de los discursos, el fondo de la materia, vamos a encontrar la salida a todos nuestros problemas. Y creo que lo que estos libros también demuestran es que la forma es fundamental, que no hay nada que queda como solamente superficial o como algo ornamental, sino que todas estas decisiones estéticas que se toman en el día a día impactan en nuestra formación como ciudadanos, como sujetos solidarios. Así que bueno, aprendimos hoy mucho de este par de libros. Ojalá que les gusten, ojalá que los descarguen. Les digo a los compañeros que nos siguen en redes sociales que sí, ya están en el portal de la Dirección General de Materiales Educativos. En un rato damos el clic de liberación. Sí, damos el clic y lo subimos a todas nuestras redes sociales para que puedan descargarlos. Y hacemos una invitación. Ya hace unos momentos me pasaba aquí una notita diciéndome, oye, ¿y cómo le ponemos ese nuevo libro? También le ponemos un cancionero musical del siglo XX, un cancionero popular del siglo XXI, ¿cómo le ponemos? Y se le ocurre a Saldi, ¿y si hacemos una cartografía musical actual, donde se haga una convocatoria y los maestros en todo el país participen mandándonos sus canciones, sus letras, sus partituras? Dicen muy bien aquí los compañeros en el chat de YouTube que estamos viendo aquí en pantalla, ¿y qué pasa con los profesores de artes? ¿Cuándo vamos a tener estos materiales? Pues para allá vamos, compañeros. Estos son los primeros pasos que da la dirección para dignificar el área en este caso, de artes, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Todavía es mucho lo que tenemos que hacer para tener esos materiales, esos libros de texto que dignifiquen y que hagan verdad lo que hemos hecho en el discurso, en la retórica, de hacer una ecología de los saberes, que tan importantes son las matemáticas como son las artes. Y que si es eso verdad, pues necesitamos también tener materiales educativos destinados desde la forma y que no se enajenan o que no alienan el contenido, que lo cosifican diciendo es que lo único importante es dominar el fondo, con eso vamos a resolver todos los problemas. No, también en la forma están las llaves, las claves para poder construir ciudadanía. Y pues bueno, no sé si algo más quieras decir, Sadi. Sí, ya para cerrar también y agradecer además a todos los compañeros y compañeras, colegas que nos acompañan acá en esta transmisión. La invitación primero a revisar el material, a disfrutarlo, bien lo decía Ligia, a cantarlo, a bailarlo, a vivirlo con los niños y con las niñas, porque ambos materiales parten desde la vida cotidiana. Y es importantísimo, compañeros y compañeras, algo que esta Dirección General ha venido insistiendo mucho, que tiene que ver con la vinculación a un plano didáctico desde la vida cotidiana, no desde aulas modelos, no desde aulas fingidas, donde no se recuperan las grandes contradicciones sociales, las grandes problemáticas sociales y nos quedamos nada más en la superficialidad quizás de la falta de servicios o de algún elemento que quizás me disgusta de la comunidad. Estos materiales también nos van a permitir problematizar las realidades con los niños y con las niñas, poderlos vincular desde el programa analítico con las modalidades, las 6 modalidades que tenemos. Ahora se les suman estos materiales auxiliares y complementarios para que puedan ustedes cada día tener más herramientas para que la nueva escuela mexicana
salga desde la lógica del programa sintético, frío, descafeinado, y entonces tenga ahora ritmo, color, sazón, sabor, desde estos dos materiales extraordinarios de cantos y juegos y de trazos y trinos. Vamos a continuar, compañeros y compañeras, no solo con preescolar, vamos a continuar. Esto ahora mismo acá, mientras participaban los compañeros, le decía al doctor: oiga, doctor, pero es que no nos podemos quedar solo con preescolar, porque esta cartografía también debe avanzar hacia educación primaria, hacia educación secundaria. Los compañeros de telesecundaria también están ocurriendo cosas maravillosas, extraordinarias en el país. Entonces lo iremos haciendo. Ténganos paciencia, ya desde hoy pues comienza esta dirección general a continuar configurando estos materiales. No van a pasar 2 años, Ricardo, desde ese primer encuentro, porque ya marcamos una primera ruta. Así que bueno, yo me despido, doctor, te dejo para que te despidas también de los compañeros y de las compañeras. Gracias, Ligia, gracias, Ricardo, y gracias a Oscar, a Carmen, a Luis, a Brian, que nos han acompañado también en todo este proceso que es maravilloso y que es histórico también para la Dirección General de Materiales Educativos, también tenemos que decirlo. Sí, histórico para esto que se ha llamado el segundo piso de la 4T, porque estamos ahí coordinados, ¿no? Cuando nuestra presidenta menciona la importancia del canto, bueno, pues sale de la Dirección General de Materiales Educativos este par de materiales que se centran justamente en estos cantos, en hacer estas coros dentro de las escuelas. Ojalá que acompañen en esta gran transformación. Yo me uno a las felicitaciones, Ligia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en esta aventura. Ricardo, lo mismo. Un fuerte abrazo y pues se vienen tiempos interesantes, ¿no? Ya estamos saboreando la convocatoria y que lleguen esa avalancha de cantos y rondas que se hayan diseñado desde todos los rincones del país, desde todas las escuelas, desde todos esos salones. Será muy interesante ir armando esa cartografía y cómo no, ojalá que esto impacte en primarias y secundarias. O sea, lo vuelvo a repetir, estos materiales se diseñaron para preescolar, pero si los compañeros de primaria o secundaria se dieran una vuelta por ellos, se sorprenderían de las implicaciones que tiene la música en la formación de ciudadanía. Así que si bien se diseñó para preescolar, superan los límites de aquel nivel y abren la puerta a revalorar la cuestión de la forma. Y sí, último, con esto nos despedimos y qué bueno que se acuerda, Sadi. Recuerden que sigue abierta la convocatoria de multigrado. Este año, como materiales, digamos, el programa editorial que tiene la Dirección General de Materiales Educativos se centra en 2 cosas. En los materiales educativos para multigrado, o sea, los libros de texto que vamos a diseñar exclusivamente para la modalidad multigrado en las diferentes fases, y los audiovisuales de telesecundaria. Esos 2 son los trabajos que tiene el programa editorial para este año de la Dirección General de Materiales Educativos. Aquí abrimos uno nuevo. Esta cartografía se va a ir diseñando, vamos a empezar con la convocatoria, hay que hacer todos los trámites, porque ya saben, esta dirección no trabaja en la precarización, es decir, no acrecentamos las políticas neoliberales, sino buscamos que cada una de esas convocatorias tenga un apoyo económico, todos los que participen, los que concluyan, los que se publiquen sus materiales, sean remunerados. Buscamos, es complicado porque el sistema neoliberal así lo plantea. O sea, el dinero está para las grandes instituciones, para que se los lleve Mexicanos Primero, para que se los lleve la La Salle, se los lleve el TEC de Monterrey, Suma por la Educación. Ellos son fáciles, que lleguen a la secretaría y saquen una licitación y se queden con el dinero. O ahora la OCDE, ¿no? Que con la noticia que nos dieron de que cuesta 77 millones la prueba PISA, creo que es a 9,000 pesos por examen que aplican en los estudiantes. O sea, 9,000 pesos le van a dar a Crefal. No es a Crefal. ¿Quién es al que le dan? A los que hacen la prueba para educación media superior de Ceneval. A Ceneval se le va a dar ese dinero que se vincula con la OCDE para hacer la prueba PISA y va a cobrar
la pequeña cantidad de 9,000 pesos por examen. Bueno, pues eso es sencillo para ellos, ¿no? Como organismos internacionales y como empresarios de la educación, pero darle a un maestro frente a grupo un apoyo por haber hecho una ronda, bueno, nos pone 1000 pretextos de institución para dispersar ese dinero, pero lo hacemos. Lo hicimos en todas las convocatorias y lo haremos también en multigrado y lo vamos a hacer ahora con la cartografía. Cuando salga la convocatoria, desde hoy nos damos a la tarea para que Jurídico nos apruebe la convocatoria y lo antes posible se publique. Y cuando salga, todos aquellos que participen y que nos manden sus rondas, nos manden sus canciones, no solamente serán inmortalizadas en nuestro Amoxcali, donde están aquí nuestros códices, no solo se convertirán en esos tlacuilos, sino que también tendrán un apoyo económico porque creemos en que las políticas se deben hacer distinto, debemos frenar ese neoliberalismo educativo, no somos iguales. Y pues vamos a seguir dando la batalla aquí desde esta trinchera que es materiales educativos, porque creemos en la educación popular, en la educación democrática, en la educación pública, y seguiremos trabajando todos los días para lograr el sueño de esta gran transformación del sistema educativo nacional, y ojalá que un día caiga la Secretaría de Educación Pública y se refunde en una nueva institución democrática, solidaria, emancipada, donde no forma capital humano, sino forma pensamiento crítico en una ciudadanía abierta, solidaria, empática, fraternal, sorora. Bueno, compañeros, les mandamos un fuerte abrazo. Aquí entre Sadi y yo y toda la dirección que estamos aquí presentes, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto en esas convocatorias. ¡Ánimo!